El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo se complace en presentar predicaciones a cargo del pastor Hernán Alberto Cortés. Estos mensajes son extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Vamos a compartir palabra de Dios hoy. Sé que quienes nos están escuchando por radio y por cassette y día a día nos acompañan a través de la palabra de Dios. Constantemente recibimos cartas, mensajes, peticiones de diferentes puntos del país y aún fuera del país. Y la bendición de Dios se ensancha más y más. Es que hay una promesa bíblica que dice que así como las aguas cubren la mar, así será llena la tierra del conocimiento y de la gloria de Dios. Así será llena la tierra de todo lo que la palabra promete, lo que la Biblia habla, lo que la Biblia cuenta. Sin embargo, hay tal vez quienes aún no conocen lo que es la palabra de Dios. Para algunos creyentes es normal abrir la Biblia, para otros abrir la Biblia es comenzar a leer historias confusas, hechos que si uno los comienza a analizar por sí solos no dicen nada, no nos hablan acerca de Dios. Nos hablan acerca de historias de hombres y de mujeres. Según mi Biblia, en el libro de San Marcos, en el capítulo 5, se encuentra una historia de estas. Página 917, según mi Biblia. Y el que esté contento, diga aleluya. El que esté alegre, diga amén. El que tenga el gozo del Señor, denle un fuerte aplauso al Rey. Que vive para siempre, aleluya. Digno es Él, poderoso es Dios. Santo, santo es. Dice la Biblia, el libro de San Marcos. Para los que escuchan este mensaje por radio y por cassette, que tal vez no tengan Biblia, anoten en un papel y luego cuando consigan Biblia, leen esta historia. Libro de San Marcos, capítulo 5, página 917, según mi Biblia. Dice el Señor así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esto es palabra viva y poderosa de parte del Señor. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso y más glorioso todavía. ¡Aleluya! Digno es Él. Qué tremendo es esto. Una historia lo suficientemente triste y lo suficientemente angustiante como para deprimir a cualquiera. A cualquiera que haya estado involucrado en esta historia. Este hombre no era un hombre que nació de la nada de la tierra, era un hombre que tenía parientes, familia. La Biblia lo cuenta como una persona poseída por un espíritu inmundo. Como hay muchos escuchando este mensaje por radio y por cassette, que sin saberlo, sin darse cuenta, espíritus han tomado dominio de sus mentes y de sus cuerpos, y aún no lo saben. Sin embargo, saben una cosa que hacen, por momentos hacen ellos cosas que no quieren hacer, que dicen cosas que no quieren decir, que se mueven hacia lugares donde no quieren moverse, pero hay algo más fuerte que les impulsa, que les lleva. Dice esta historia así: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre dice que estaba habitando los sepulcros, en los cementerios de aquella época. Nadie, lógicamente, se atrevería a ir a un cementerio a dormir allí en las noches. Ninguna persona en su cabal juicio haría cosa semejante. Sin embargo, este hombre era un caso perdido. ¿Qué era este hombre? Y te pregunto, ¿y qué eras vos? ¿Por qué te reís?
¿No será que parte de esta historia vuelve a repetirse al transcurso de los años? A pesar de que ya pasaron más de 2000 años. La Biblia dice que este hombre vivía en los sepulcros, que este hombre se estaba hiriendo con piedras, se hacía daño, lo ataban con cadenas y las cadenas las rompía, lo ataban con grillos y los grillos los desmenuzaba. Dice que nadie le podía dominar, nadie. Entonces, ¿qué dijeron? Este hombre es un caso perdido, y lo dejaron. Y este hombre, impulsado por los demonios, iba a los sepulcros y dormía sobre las tumbas. ¡Qué terrible! Este hombre estaba allí, en medio de todo aquel mal olor que emanaba las tumbas. Este hombre habitaba donde ningún otro hombre habitaba, en lugares oscuros, y donde había algo que le pudiese causar daño. Él, dominado por una fuerza mayor a su voluntad, se hería, se golpeaba. Imagínate que vayas caminando por un cementerio y de repente salga uno todo sangrando la cabeza, la cara, y empieza a gritar como un loco. Yo creo que más gritaría vos. Así era este hombre. La gente sabía que en tales sepulcros y por tales regiones estaba este hombre. El caso perdido. Era realmente un caso perdido. Nadie podía hacer nada por él. Sus parientes no pudieron hacer nada por él. Sus amigos no pudieron hacer nada por él. Las autoridades, los que tenían el poder, nada pudieron hacer por él. Por la fuerza quisieron dominarle y nada pudieron hacer por él. Absolutamente nada. Tal vez hoy tu vida se encuentra en una condición similar a la de este hombre. Nada pudieron hacer tus amigos por vos. Quizás sos otro caso perdido, que nadie puede ayudarte a salir adelante. Sos como aquellos que de repente los amigos lo miran y dicen: a vos, ¿quién te entiende? Ni vos te entendés, te dicen, y se van enojados. Tal vez tienen razones para enojarse. Tus parientes te miran y te dicen: vos tenés un carácter podrido que ni vos te aguantás. Y tus parientes prefieren darte la espalda porque para ellos sos un caso perdido. No pueden hacer nada por vos. Tal vez creyentes fueron a hablar a tu casa, dijeron: somos de una iglesia. No, ¿qué iglesia ni iglesia? Y te quedaste encerrado en tu casa, dominado por fuerzas extrañas que te impulsaban al vicio, que te impulsaban al cigarrillo, a las drogas, hiriéndote. Así como este hombre se hería personalmente, él solo se dañaba. ¿Qué es lo que pensás que haces cuando consumís drogas? Te herís a vos mismo. Cuando salís a buscar una aventura nocturna, vos mismo te herís en tus sentimientos y luego terminás cantando en una cantina por ahí, cantando que la vida te engañó, que la vida te jugó una mala pasada. Tal vez la vida de este hombre fue dejada escrita aquí en la Biblia, porque también va a ser el reflejo de muchos hombres y mujeres que tal vez no viven en sepulcros. Dicen: yo no vivo en sepulcros. Ahora te pregunto, y la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En un momento alguien vino y le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Él le dijo: está bien, sígueme. Mas luego él dijo: pero deja primero que vaya y entierre a mi padre y luego te seguiré. El Señor le miró y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo un muerto iba a enterrar a otro muerto? ¿A qué se refería el Señor? Vamos, sé que te estás dando cuenta en esta noche. El Señor le estaba diciendo: deja que los muertos espirituales entierren a los muertos carnales. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Significa que el que no tiene a Dios está muerto espiritualmente. Dios lo ve como un muerto, como un zombie que anda diariamente del trabajo a su casa y realiza una vida rutinaria, pero no tiene vida en su interior. Si el Señor hubiese reconocido que había vida en nosotros, no nos hubiese ofrecido otra vida. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Él nos ofreció una vida. Significa que para Él nuestra vida es una muerte. Cuando no tenemos a Dios estamos muertos. Muertos en nuestros pecados. Algunos dicen, pero yo no ando en los sepulcros. Cuando uno va a un boliche, ¿qué es eso? ¿Es un lugar de vivos? Tal vez sí, de los que se creen vivos. Pero bíblicamente es un lugar de muertos. Gente que está dominada por las drogas, por el vicio, por el homosexualismo, por la vida fácil. Es un sepulcro. Cuando vas a un bar a embriagarte allí con 2 o 3 amigos, ¿qué es ese bar? ¿No es acaso un sepulcro más? Y cuando alguien abre las puertas del bar, ve a 2 o 3 que tienen la mirada perdida, los ojos vidriosos, y están como perdidos en el espacio y en el tiempo. Es un sepulcro más. Otro sepulcro más. Cuando alguien puede abrir sus ojos y mirar a la calle y comienza a ver 4 o 5 que van con botellas de cerveza y de vino, ¿qué es eso? ¿No es un lugar de muertos? Que creen que están vivos, mas están muertos. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ellos están muertos. Es que esta historia va a ser el reflejo de miles de hombres y mujeres que, al igual que este varón, vivieron toda una vida en medio de los muertos. Yo viví toda una vida en medio de los muertos, y yo también era un muerto más, porque no ignoraba que había una vida espiritual. La vida espiritual para mí no existía. Espiritualmente yo estaba vacío y muerto. Este hombre dice que andaba por los sepulcros. Hoy hay quienes andan buscando en el boliche, en el curandero, en el pai, en el mano santa. Van a buscar en los bares, en las fiestas, en las orgías. Van a buscar ser feliz. Están buscando la paz. Pero son lugares de muertos. Allí nadie tiene paz, allí nadie tiene felicidad, allí nadie tiene gozo. Mas en una iglesia, en un lugar donde haya creyentes, el Señor dice, el gozo del Señor es la fuerza de nuestra vida. Aleluya. En su presencia hay plenitud de gozo. Este hombre era un hombre símbolo de muchos hombres que iban luego a escuchar el mensaje de Dios, que se movían en lugares de muertos, y sería el mismo. ¿Cuántas veces hicimos cosas que nos hirieron? ¿Cuántas veces nos dirigimos a lugares que nos dañaron? ¿Qué de bueno vas a sacar de un prostíbulo? En un lugar de muertos, no hacer sino otra cosa que herirte a vos mismo. Este hombre sería. Sin embargo, dice la Biblia que en un momento Jesús entró en su vida. Jesús entró en la escena de su vida. Él había vivido por muchos años en los sepulcros. Se había herido. Nadie lo pudo dominar. Nadie lo pudo controlar. Nadie le pudo poner riendas a su vida. Pero en un momento Jesús llegó a aquel lugar. Tal vez hoy hay alguien similar en su vida a la historia de este hombre, que pensaba que todo era vivir en una vida fácil. Sin embargo, este mensaje llega hoy a tu vida, así como Jesús llegó a la tierra de Gadara. Y cuando Jesús llegó a tierra de Gadara, este hombre fue atraído a la presencia de Dios. Nadie le llamó. Presta atención a lo que dice la Biblia. Capítulo 5, verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo. Nadie le llamó. Nadie le dijo, hey, ¿por qué no venís y vamos a ver a Jesús, que Él tiene algo para ti? Tal vez estás escuchando este mensaje por radio y por cassette y nadie te dijo que lo escuches. Y misteriosamente estás acercándote a Dios. Jesús está entrando en la escena de tu vida. Este hombre de repente se encontró enfrente al Señor Jesús. Enfrente de Él. Toda una vida viviendo en los sepulcros. Toda una vida viviendo lejos de Dios, hiriéndose, sufriendo. ¿Cuántos años de nuestra vida los hemos malgastado en el sufrimiento? Lejos de Dios, pensando que íbamos bien, pero íbamos mal. Cierto joven
Él creía que la vida era solamente vivirla así nomás, como a uno se le ocurre, como uno pueda. Y él comenzó a vivir la vida como él podía. Y él nunca aprendió a vivir la vida. Él pensaba que estaba viviendo, pero se estaba muriendo día a día. Había nacido en medio de conflictos. Nació en medio de terribles y grandes dificultades. Sus parientes se olvidaron de él. Sus amigos se alejaron de él. Todo lo que tenía a su alrededor era inestable. Nadie le podía dar una mano de ayuda. Nadie podía entender su dolor. Nadie podía entender que este hombre no estaba en el sepulcro porque quería vivir en el sepulcro, sino porque había una fuerza que le dominaba. Nadie puede entender que el alcohólico no toma alcohol porque quiere, sino porque hay algo que le domina. Hay algo que le incentiva, que le lleva, que le empuja a seguir consumiendo alcohol. Y algunos dicen, bueno, pero es una enfermedad. Como tal, dicen, vamos a tratarlo como una enfermedad. Y los doctores tratan el alcoholismo como una enfermedad. Y entonces los tiempos pasan. Tratan de poner en práctica soluciones humanas. Y nada puede hacer a este hombre dejar el alcohol. Este hombre sigue consumiendo alcohol. Así a este varón del que cuenta la Biblia, dijeron algunos, ¿por qué no le atamos con cadenas? Con cadenas no se desatará y no irá a los sepulcros. Y lo ataron con cadenas y las cadenas las rompió. Otro dijo, cadenas pudo haber roto, mas grillos no romperá. Entonces vino alguien y dijo, yo tengo la solución, este es un nuevo sistema para poder sujetar a las personas. Como hoy algunos dicen, bueno, está un poco nervioso, camisa de fuerza, ¿cierto? Y dicen, bueno, después se calma. Y lo meten en una pieza donde hay colchones en las paredes y se golpea el otro enloquecido con la camisa de fuerza. Grita, le sale espuma por la boca, los ojos se le ponen rojos de histeria. Y claro, llega un momento que el cuerpo no le da más y cae rendido. Y se miran los enfermeros y dicen, ¿viste que funciona la camisa de fuerza? A este hombre le pusieron grillos y los grillos los terminó haciendo pedazos. Y nadie podía darle una solución concreta a este varón. Por último dijeron, este es un caso perdido, dejémoslo. Total, que hace que viva en medio de los sepulcros. Como alguien viene y le dice a la esposa, bueno, mire usted, señora, usted tiene que asumir que su marido es alcohólico y va a morir alcohólico. Asúmalo, es un caso perdido. ¿Para qué vamos a seguir gastando medicamentos? Así a cierto varón lo llevaron al hospital y en el hospital no lo querían recibir. Dijeron, no, él es alcohólico y para alcohólicos no hay tratamientos. ¿Para qué vamos a gastar remedios? ¿Para qué vamos a ocupar una sala, una camilla en gente que no quiere dejar el vicio? En gente a quien no se le puede dar una ayuda. Este hombre era un caso perdido y lo dejaron en los sepulcros. Yo te pregunto, ¿y vos qué eras? A los que están aquí en este lugar y al que me escucha por radio y por cassette le pregunto, ¿y vos qué sos? Algunos dicen, bueno, seré un caso encontrado, no soy tan malo, no hago daño a la gente, pero tus malos pensamientos los podés controlar. Podés controlar tu mente que vuela y no hay cadenas y no hay grillos que puedan sujetar tu mente. Solamente es el poder del Espíritu Santo de Dios el que te dice, hijo mío, renovate en el espíritu de tu mente. Aleluya. Poderoso es Él. Nadie pudo controlar a este hombre, era un caso perdido realmente. Este joven, a quien sus amigos no le entendían mucho, no entendían lo que él sufría, no entendían por qué actuaba como actuaba, porque era un joven retraído, porque más bien buscaba aislarse, porque había heridas en su corazón. Cuando un animal es herido y están peleando entre otros animales, el animal comienza a aislarse y se separa.
Él busca de alguna manera refugiarse y sabe que en la batalla no podrá seguir. Entonces comienza a retraerse y se aísla de en medio de la acción. Hay personas que por no poder enfrentar la vida, porque la vida les es muy cruel, comienzan a retraerse. Y hay quienes, escuchando este mensaje por radio y por cassette hoy, hace algunos meses estuvieron tirados en la cama en depresión, sin querer levantarse, sin querer ir a trabajar, sin querer atender a su familia, aislarse. Saben que están heridos y no saben cómo sanarse. Saben que están mal y no encuentran la solución. Este hombre comenzó a aislarse. Había algo que le empezó a dominar y a apartarlo del resto de la sociedad. Algo tremendo ocurrió. Este hombre era un caso perdido. Este otro joven de quien te hablo también era un caso perdido. Luego cierta familia comenzó a acercarse a él, pero era un caso perdido realmente. Ya estaba entregado al alcohol, estaba entregado a las drogas. No tenía contacto familiar, no era una persona muy sociable, se encerraba en su mundo, estaba como viviendo en un sepulcro, aislado de todo lo demás. Esta gente quería ayudarle, pero era más fuerte lo que él estaba sintiendo. Nadie pudo alejarlo de las drogas, nadie pudo alejarlo del alcohol. Así era su vida, como la vida de este hombre, hasta que en un momento Jesús se acercó a él y dice que fue atraído hacia el Señor. El Señor llegó a tierra de los Gadarenos y de repente este hombre se presentó ante Jesús. No entendía por qué estaba allí. Hay muchos que están en este lugar y dicen: yo no sé qué estoy haciendo aquí. Yo soy católico, apostólico y romano. No me explico por qué estoy escuchando a ese loco hablar por el micrófono. Estás porque algo te ha traído a este lugar. El Espíritu Santo te trajo. La Biblia dice que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trajere primero. ¡Aleluya! ¡Poderoso es Él! Digno es Dios. Sin embargo, cuando todo estaba perdido para este joven, Jesús se presentó en medio de la escena. Al igual que esta historia, una historia de sufrimiento, una historia de dolor, una historia realmente triste, en que nadie podía darle una mano de ayuda. Nadie podía entender lo que este hombre sufría. Nadie pudo entender lo que este joven sufría. Hasta que un día, quienes le miraban y quienes le conocían empezaron a verlo reaccionar de una forma distinta. Antes se encerraba en su pieza y comenzaba a tomar y a drogarse días enteros. Querían ayudarle, pero no podían. Cierto día comenzó a actuar de una forma distinta. No se encerró en su habitación. No se lo veía consumir drogas, alcohol. Comenzó a entablar una relación más fluida con las personas. Se comenzó a notar un gozo distinto en él, ganas de vivir. El que tiene ganas de vivir, en sus ojos se nota una luz diferente. Hay personas que cuando están allí tiradas en una camilla, dicho por boca de doctores, de enfermeros, de enfermeras, que hay personas que cuando están a punto de morir, sus ojos tienen un brillo distinto. Y saben que esas personas están por morirse. Sus ojos ya no brillan con la intensidad que lo hacían antes. En este joven había en sus ojos un brillo diferente ahora, ganas de vivir, un ánimo diferente. Nadie entendía lo que había pasado hasta que en un momento alguien de la familia con el que él estuvo durante mucho tiempo le preguntó qué le pasaba, y él entonces develó el misterio. Había conocido al Señor Jesucristo como único Dios y Salvador de su vida. Al ver esto, la familia dijeron: nosotros también queremos conocer a ese Jesús. ¡Aleluya! Poderoso es Él. Era un caso perdido, mas el Señor lo encontró. Era un caso que nadie podía solucionarlo, mas el Señor trajo la solución. Este hombre realmente era un caso perdido. Sé que hay muchos casos perdidos escuchando este mensaje por radio y por cassette. Muchos que se entregaron a los vicios y ahora no saben cómo salir. Y ahora fuman 2 o 3 atados por día. Otros que fuman hasta 4 atados por día. Y no saben qué hacer.
están desesperados. Intentaron todos los métodos para dejar de fumar y no pueden. No hay forma. Sin embargo, si estás escuchando este mensaje a través de la radio, del casero o aquí presente en el templo, es porque algo te atrajo a la presencia de Dios. Es porque Dios viene a tomar tu caso perdido, el que ningún abogado quiere tomar, el que ningún abogado va a querer defender, porque es un caso perdido. Nadie puede hacer nada por ti. Hace 2 días cierta mujer vino y me dijo: pastor, yo venía a la iglesia y venía a la iglesia buscando a Dios, buscando cambiar mi vida. Yo no conocía a Dios ni sabía qué es lo que Dios podía hacer por mí. Pero lo primero que hizo Dios, apenas en 2 o 3 días, dejé de fumar para siempre. Lo que tanto me había costado, lo que tantas veces había intentado hacerlo, de la mano de Dios lo consiguió. ¡Aleluya! ¡Santo es Él! Realmente este hombre era un caso perdido. Como muchos de nosotros éramos un caso perdido. ¿Quién nos iba a sacar adelante? ¿Quién nos podría cambiar el carácter? ¿Quién nos podría dar la victoria, la bendición para transitar en este mundo en fuerza, en poder? Absolutamente nadie. Cierto hombre hace algún tiempo vino y me dijo: pastor, estoy mal porque mi familia está mal. Estoy mal porque me echaron del trabajo, me dieron el 80% de incapacidad para trabajar y no sé qué más hacer. Me siento mal, me siento que no sirvo para nada. Estaba este hombre deprimido, desanimado, estaba en un sepulcro. Y en lugar de salir adelante sería más. Él decía: ya no sé qué hacer, yo no puedo hacer nada, no puedo ni siquiera trabajar. Nadie le quería dar un trabajo. Realmente este hombre estuvo en un sepulcro por muchos años. Estando en la iglesia, aún parecía que seguía en el sepulcro, que seguía habitando en lugares solitarios, que seguía hiriéndose, que nadie podía darle una solución, que era un caso perdido. Realmente un caso perdido. Los doctores le dijeron: usted no puede volver a trabajar, sus nervios, usted está prácticamente loco. Este hombre hablaba conmigo y me miraba como diciendo: usted también no pensará que soy un loco más, que no sirvo para nada. Las personas que tienen problemas mentales sienten que todos le miran, que todos le persiguen. Sienten que no sirven para nada, que nada pueden hacer bien. Una mujer decía: no puedo ni caminar siquiera, ya no puedo ni amar porque el diablo me robó el corazón. Y esta mujer decía: yo no puedo amar. Tenía problemas mentales muy graves. ¿Cuántos hay escuchando este mensaje que son casos perdidos? Dios quiere hoy tomar en su mano los casos perdidos. Este hombre habló conmigo, allí estuvimos sentados. Me dice: ¿qué puedo hacer? Yo le digo: vamos a orar, vamos a confiar en Dios. Es que tengo como un 80% de incapacidad para trabajar. En una palabra, no iba a conseguir trabajo jamás. Era un hombre que estaba alterado, nervioso. Yo le digo: vamos a orar, pongamos este asunto en las manos de Dios. En las manos de Dios estarás en las mejores manos, sea cual fuere tu problema. Oramos con este varón. Yo luego tuve que hacer una serie de viajes y nunca más volví a tener una charla personal con él. Hace pocos días me dice, cierto hermano me dice: ¿sabes, pastor? Tal y tal colaborador, tal y tal hermano, dice, cuando su vida cambió completamente, es un varón nuevo. Dios hizo el milagro. ¡Aleluya! ¡Poderoso es el Señor! Digno es Él. Realmente era un caso perdido, mas Dios lo tomó en su mano. Este hombre era un caso perdido, mas Dios tomó el caso en su mano. Lo que nadie pudo hacer, el Señor no necesitó de grillos, no necesitó de cadenas, no necesitó de hombres para atarlo, para darle una solución. No necesitó ni usó de fuerza. La Biblia dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por muchos años, cierto hombre estaba entregado al alcohol.
Este era otro caso perdido, triste y lamentable. Y no todas las historias terminan bien, ni todos los casos alcanzan a conocer a Jesús. Hay muchos que hoy se están muriendo en un hospital, mueren de cirrosis y nunca conocieron el amor del Señor. Hay otros que mueren así en un psiquiátrico y nadie pudo hablarles ni llevarles la palabra de Dios. Hay muchos que están encerrados en las drogas y una fuerza extraña le impide acercarse a una iglesia, le impide escuchar la palabra de Dios, así como a este hombre algo más fuerte que él le dominaba. Y tal vez cuando uno quiere conocer a Dios ya es demasiado tarde. Para este hombre que estaba dominado por el alcohol por muchos años, sus parientes le dijeron: ya no tenés que tomar más, ya tenés que comenzar a cuidar tu familia. Perdió su familia, perdió su hogar, perdió sus hijos. Nadie quería saber absolutamente nada con él. El tiempo comenzaba a pasar para él de una forma más lenta cada día. Era como una agonía lenta lo que este hombre estaba sintiendo, lo que este hombre estaba sufriendo. De repente sus parientes le dicen: tenemos que hacer algo por vos, y lo que vamos a hacer es llevarte a un hospital para que ahí te hagan un tratamiento y te curen. Fueron al hospital y lo tuvieron allí en observación, internado. Sufrió el síndrome de abstinencia, estaba enloquecido porque le faltaba el alcohol. Los médicos querían hacer algo por él, mas no podían. Lo peor de todo era que este hombre no quería dejar de tomar. Lo mandaron a su casa. Este hombre siguió tomando hasta que enfermó gravemente y ya se estaba muriendo. Y a pesar de que se estaba muriendo, no quería cambiar. Seguía tomando. Era como se hería, como si se estuviese hiriendo él personalmente. Así como este hombre, él mismo se hería, él mismo se dañaba. Estaba allí en una cama, muriendo. Se lo llevaron al hospital. Y cuando llegaron al hospital, los médicos le dijeron: no queremos a este hombre porque no quiere dejar de tomar. Lo mandaron de vuelta a su casa y le dijeron: llévenlo porque se muere. Ya se estaba muriendo. Y aún así Dios no intervino en su vida. Estaba este hombre solo. Los que quisieron ayudarle se dieron por vencidos y lo dejaron allí en una camilla. Tan solo 2 o 3 lo miraban en su lecho de muerte. Alguien dijo: pero ¿qué vamos a hacer? Se está muriendo. Otros dijeron: ya que se muera, si él escogió morirse en el alcohol, que se muera. Estaban 2 o 3 mirándolo y alguien dijo: yo conozco un pastor. ¿Por qué no vamos y lo traemos para que él ore? Como cuando uno trae para que se le dé la extrema unción, como dicen los católicos, para que cuando esté muriendo, si alguien ora, se vaya al cielo. Y no es así. Si te estás muriendo y un pastor ora por tu vida, pero si no aceptaste a Jesús en tu corazón, te vas al infierno. No hay salvación de tu alma. La oración de un pastor no te rescatará del infierno. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El pastor comenzó a orar y este hombre estaba inconsciente prácticamente. Cuando llegó el pastor, este hombre se despertó. El pastor le dijo: usted no querría aceptar a Dios, a Jesús en su corazón. Y este hombre dijo: y bueno, voy a aceptarlo a Dios. El pastor oró por su vida y este hombre comenzó a aceptar a Jesús en su corazón. Muchos dijeron: bueno, por lo menos se va al cielo. Sin embargo, nadie sabía lo que pasaría luego. El pastor se fue. Este hombre había aceptado a Jesús en su corazón, en su lecho de muerte. Era un caso totalmente perdido. Sin embargo, los días pasaron, las semanas pasaron. Este hombre se recuperó. Dios lo sanó de su enfermedad terminal. Y luego entró a una iglesia a glorificar y a alabar el nombre del Dios poderoso. ¡Aleluya! Lo imposible para los hombres, posible para Dios. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. ¿Cuántos casos perdidos están escuchando este mensaje?
¿Cuántos casos que eran iguales al caso de este gadareno, que nadie podía hacer nada por él? Yo fui un caso perdido, un caso en el que nadie iba a cambiarme a mí. Ningún ser humano iba a influenciar sobre mis pensamientos y sobre mis decisiones. Era realmente un caso perdido. No iba a escuchar a nadie. A pesar de que estuviese tocando fondo, me iba a morir en mi orgullo. Así como hay algunos dicen, bueno, me moriré, pero en mi orgullo. Pero nunca le iré a pedir nada a nadie. Nunca me humillaré ante nadie. Son casos realmente perdidos. Personas que estuvieron involucradas en el homosexualismo, en el lesbianismo. Realmente casos perdidos. Pero muchos de esos casos hoy están en este lugar. Dice la palabra que el Señor luego se encontró con este hombre. Leí la historia. Dice que el Señor luego se encontró con él y comenzó a hablar con él. Echó fuera el demonio y luego el Señor empezó a hablar con este hombre. Y este hombre estaba sentado en su cabal juicio, totalmente cambiado por Dios, totalmente restaurado por Dios. La Biblia cuenta de cierto hombre que era también un caso perdido. Era un hombre avaro al extremo. Nadie iba a cambiarlo. Era un ladrón. Era muy conocido este hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia que la gente tomaba como una deshonra el juntarse con un publicano, con un cobrador de impuestos, con un usurero, con un ladrón, con alguien que trabajaba para el Imperio Romano, sacando el impuesto y cobrando el impuesto al pueblo judío. Zaqueo era un hombre realmente despreciable. Tenía cierta importancia, pero era despreciable para la sociedad. Nadie iba a hacer cambiar a Zaqueo de su amor al dinero. Algunos dicen, Dios me sanó, Dios me libertó de los demonios. Pero hay otros que pueden decir, Dios me libertó de la avaricia, de la ambición, del amor a los bienes materiales. Milagros que solamente lo entiende el que ama el dinero más que cualquier cosa en este mundo. Hay algunos que dicen que el amor a una mujer puede hacer cualquier cosa en el mundo. Sin embargo, vemos que el amor al dinero hoy es aún mucho más fuerte que el amor a una familia, que el amor a una mujer. Porque el mundo dice que todo se compra con dinero. Absolutamente todo. Este Zaqueo era un hombre así. Mas el Señor en un momento pasó cerca de Zaqueo y le dijo, Zaqueo, desciende. Zaqueo se subió a un árbol para ver quién era ese Jesús. Algo le impulsaba a Zaqueo a robar, a cobrar más, a querer tener más. En un momento el Señor le dijo, Zaqueo, desciende de aquel árbol y vete a tu casa, porque yo quiero entrar hoy en ella. Zaqueo se descendió del árbol, fue a su casa, comenzó a preparar todo para que venga el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús vino, Zaqueo comenzó a sentir que las cadenas que él tenía se empezaron a romper, que el amor al dinero que tan fuerte era para él ahora comenzó a debilitarse, que la fuerza que le dominaba para la avaricia ya no le dominaba más. Y Zaqueo en un momento interrumpió en medio de la charla y dijo, si a alguien he defraudado, dijo él, si a alguien le he robado, le voy a devolver cuatriplicado, dijo, 4 veces más. Y todos se quedaron como impactados por la declaración de Zaqueo. Un hombre que estaba diciendo, yo soy ladrón y le robé a la gente, pero quiero devolverle 4 veces más de lo que le robé. Todos le miraron a Zaqueo y el Señor le miró a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, hoy ha llegado la bendición a tu hogar. El que era un caso perdido estaba en las manos de Dios ahora. Aleluya. Yo no sé cuántos casos perdidos estén escuchando este mensaje. No sé cuán grave sea la fuerza que te impulsa a lugares solitarios. La fuerza que te impulsa a dañarte vos mismo, a herirte, a autocastigarte, a sentir una autocompasión que no te lleva a ningún lado. Muy fuerte eran los demonios que había sobre la vida de este hombre, aquel hombre llamado el Gadareno.
Muy fuertes eran los demonios que antes nos dominaban a cada uno de nosotros. Demonios de ira, de odio, de rencor, demonios de sexo, espíritus de avaricia, espíritus inmundos de depresión, espíritus de división, de soledad, de abandono. Sin embargo, Dios intervino en nuestra vida, y a no ser por Dios, nosotros no estaríamos en este lugar. Hoy estamos aquí glorificando, alabando a Dios. Podemos decir que antes éramos un caso perdido, mas ahora somos bendición de Dios. ¡Aleluya! Si alguien hoy quiere aceptar a Jesús en su corazón, si hay alguna persona que hoy esté dispuesta a reconocer a Dios en su alma, a ponerse en las manos de Dios, Dios no quiere que sigas hiriéndote. No te quiere el Señor viviendo y moviéndote en los cementerios, en los sepulcros, en medio de gente que está muerta espiritualmente, y que cuando ellos te vean con una Biblia se te reirán en la cara. Cuando ellos te escuchen hablar de Dios, te gastarán las bromas más pesadas. Ellos están muertos. No pueden entender lo que significa vivir al lado del Señor Jesús. Solamente este hombre, el gadareno, puede hoy decir lo que significó Jesús para él. Jesús no era una religión. Jesús para el gadareno no fue un libro de cuentos. Jesús no fue una historia de alguien que nació en Belén, en un pesebre. Jesús fue la salvación de su vida, el que tomó el caso más terrible en sus manos y lo llevó a buen puerto, a buena bendición, a un final feliz. El justo, dice la palabra, tendrá un final dichoso. Si alguien hoy quiere aceptar a Jesús en su corazón, entregarse a las manos de Dios, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita después de mí esta oración que dice: Señor Jesús, en este día, quiero reconocerte en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mensaje que hemos escuchado estuvo a cargo del pastor evangelista Hernán Alberto Cortés. Para mayor información, entra a nuestro sitio en internet www.hernanalbertocortés.com.